¿Nunca te ha pasado que tienes un amigo que dice que es un octavo francés, dos cuartos italiano y que tiene sangre noruega de parte de su tío abuelo? Y te pones a pensar que tiene malo decir solo soy mexicano. Ah, pero te vas a otro país y un extranjero te pregunta que de dónde eres y orgullosamente dices soy mexicano. Entonces, en México eres un octavo francés, pero en el extranjero no. ¿No será que tenemos problemas de identidad? Y si profundizas aún más, no nos gusta aceptar lo que somos, porque pensamos que México es un país conquistado. Y de ahí viene el mito o trauma del conquistado, donde nos avergüenza nuestro pasado porque supuestamente y hasta nos ponemos a hacer escenarios ficticios sobre que si España no nos hubiera conquistado, qué hubiera pasado si Inglaterra o Holanda hubieran llegado antes. ¿Habríamos sido diferentes? ¿O decimos que los aztecas y Cuauhtémoc eran poderosos y los glorificamos? ¿O peor aún, nos apropiamos de una cultura que no es nuestra? México no existía antes de que llegaran los españoles. Era Mesoamérica. México es un país con una mayoría mestiza. No es el imperio azteca o el maya en su totalidad. Tenemos una crisis de identidad porque vemos cómo otros países, como Estados Unidos, nuestro vecino, tienen una historia noble sobre su fundación, de cómo los peregrinos llegan a una nueva tierra en el Mayflower para ejercer su religión libremente y creen en la democracia y la justicia y todo eso, mientras que en la escuela, según el historiador Juan Manuel Zunzunegui, nos enseñan de manera tan simple que los aztecas y mayas vivían en una perfecta utopía, un mundo perfecto, hasta que llegó el violador de Cortés, robó todo el oro y que nuestro pueblo es el fruto de esa violación entre Cortés y la Malinche. Pues obviamente, con esa historia detrás, es entendible por qué tenemos una crisis de identidad. En este capítulo hablaremos de los mitos que nos han enseñado todos estos años en la escuela para entender la confusa identidad del mexicano. Por esto mismo hay que empezar desde cero. Ni siquiera nos conquistó España, porque en esa época no existía y no estaba unificado. Eran las regiones de Castilla y Aragón, y el rey Carlos V, que financió la expedición de Cortés, no era español, sino nació en el país que hoy es Bélgica, con ancestros germánicos. Entonces, cuando AMLO pide a España que se disculpe, se refiere a la región de Castilla, a Bélgica, a los países germanos, que incluyen Alemania o Austria. ¿A quién se refiere que deben de pedirnos disculpas? Luego nos encanta glorificar que Mesoamérica era antes de que llegara Cortés y que los aztecas tenían, como decía antes, una sociedad utópica o perfecta, donde usaban la astrología y las matemáticas para avanzar en su intelecto. Los mistificamos y se nos olvida que los aztecas tenían bastantes pueblos indígenas sometidos a la fuerza, prácticamente eran sus esclavos. Los aztecas practicaban el canibalismo, sacrificios humanos, donde mataban a un tributo y luego lo tiraban desde las escaleras de la pirámide para que todo el pueblo lo viera, y aparte, el guerrero que lo mató tenía que comerse el corazón de su enemigo. No sé tú, pero yo ni de chiste querría vivir en esas costumbres, y para mí no suena una sociedad perfecta, sino una tiranía. Y luego está el mito que la Malinche, una indígena de 17 años, fue la razón por la que Cortés derrotó a todos los aztecas, sin mencionar que la realidad fue que Cortés, con sus habilidades políticas y diplomáticas, no lo justifico, logró aliarse con 150,000 indígenas vecinos y crear una coalición que derrocó al autoritario y sanguinario imperio azteca. Entonces, los conquistados no fuimos los mexicanos, fueron los aztecas con el apoyo de Cortés y los demás pueblos indígenas, incluyendo los totonacas y los guerreros tlaxcaltecas, que estaban hasta el tope con la explotación constante que vivían de los caciques aztecas y Cuauhtémoc. Y los mayas, ellos ya estaban en declive desde el siglo IX porque hubo una guerra civil entre la nación maya que los dividió en grupos pequeños
que peleaban entre sí hasta la llegada de Cortés. Entonces, México no existía antes de que llegara Cortés. Eso era Mesoamérica. México es un pueblo mestizo que nació cuando se mezcló el viejo continente con América. Somos, como decía, una mezcla de dos culturas que renegamos. Pero cómo nos gusta el tequila, que es un proceso de fermentación europeo, con el agave, nativo de América, el Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre, los Días de Muertos, mezcla entre el paganismo indígena y el catolicismo. Le rezamos a la Virgen de Guadalupe y a nuestros santos católicos y hasta hablamos castellano-español. El taco, la creación de lo mejor de las dos culturas, como también el arte y la arquitectura barroco y novohispana. Entonces, si decimos que somos españoles, nos dicen fresas o fifis, pero si decimos que tenemos ascendencia azteca, nos dicen indios. ¿Por qué elegir una u otra? También nos trauma saber que supuestamente en nuestro país es el fruto de una violación entre la Malinche y Cortés, y que el padre de nuestra patria fue un violador de indias que solamente buscaba oro, mientras que nuestra madre traicionó a la, y digo entre comillas, patria, al apoyar a los españoles. Y es una historia que nos pesa y hace que estemos obsesionados con el pasado. Tenemos esa narrativa tan dentro de nuestro sistema que afecta a nuestro día a día sin darnos cuenta, porque no estamos orgullosos de nuestro pasado y hace que la herida siga abierta. Al estar tan obsesionados con esa mentira de la conquista, no podemos mirar hacia el futuro como país y, por ejemplo, ganar un mundial de fútbol, mejorar la economía nacional o simplemente